Pues es noche de jueves. Recuperamos nuestro espacio habitual en su horario, como es Noche de Toros. Y lo hacemos con la persona que más se preocupa por mantenernos informados, como es nuestro amigo y compañero Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Un olmedano que está con tristeza porque ha acabado la fiesta de su pueblo, ¿no? Bueno, no es que hayan acabado, porque fíjate que el día 10 es la festividad de la Virgen, una festividad que, bueno, que los olmedanos quieren mucho, porque su Virgen de la Soterraña, pues todos los años se celebra ese encierro tan tradicional. Y bueno, pues se ha acabado la feria de San Miguel. Ahora vendrá la de Mojaos ya para finalizar, ¿verdad? Y bueno, pues otra serie de espectáculos que son importantes. Oye, hablamos de Olmedo. ¿Qué tal los 4 encierros que hemos vivido? ¿Qué te han parecido? Bueno, me han parecido que los toros los novillos eran muy chicos. La del pasado domingo, fíjate, la climatología, cómo perjudican a los toros. Fíjate cómo entraron todos los toros, porque la lluvia pues condiciona mucho los toros, porque estaba lloviendo y demás. Y bueno, los demás días, pues lo tradicional que es en Olmedo. La verdad que ese mirador tan imponente, tan importante, y sobre todo, pues fíjate que los toros, aunque no hubieran entrado, pues cogen el tractor, los meten en esa jaula tan impresionante y los llevan al pueblo para meterles. Y bueno, pues la gente muy conforme, ha hecho muy bueno esos días. Lo único el domingo, que llovía muchísimo. Oye, fíjate, es curioso porque me comentabas, estoy yo contigo, estuvimos hablando ahí, que en Mojados no cayó ni una sola gota de agua. Vimos una cantidad de polvo en imágenes en Mojados, unas imágenes con un polvo tremendo, y en Olmedo, que hay 15 kilómetros, a mí me gusta más la imagen de Olmedo en cuanto a que no se levantó nada de polvo y lo que es esa atmósfera con la lluvia lo envolvía, que a mí me gusta más la imagen de Olmedo que la de Mojados. Pero repito, Mojados, ni una gota de agua a la misma hora que en Olmedo. La misma hora, sí, fíjate que lo estábamos diciendo y me llamó un picador y me dijo, dice, si aquí en Mojados no está lloviendo nada, me he venido para acá y resulta que no está lloviendo nada. Además, amigo mío y demás que me dijo, dice, bueno, pues si termina pronto Olmedo, te vienes a Mojados y te invito y demás. Y digo, pues mira, ya no tenía ni ganas, porque fíjate que lo de Olmedo, pues la verdad que estuvo muy bien, metieron los toros y demás, y ya no tenía ni ganas, que nos mojamos bastante, ¿verdad? Hombre, lo que es curioso que en Mojados no se mojó nadie y donde se mojan todos es en Olmedo, ¿no? Sí, con sí. el nombre de Mojados no se moja nadie. Sí. Bueno, en la parte de taurina seria, no seria, sino lo que fue el festival. Pues mira, la verdad que se tuvo que apañar. Se tuvo que apañar, ¿por qué? Porque Álvaro Serrano pues encontró otro sitio donde torear y bueno, pues estaba anunciado Álvaro Serrano y sin embargo pues fue Pedro Andrés, luego Caminero, que también estuvo, y el rejoneador, pues no dejó nada al albur del triunfo, porque los novillos pues a lo mejor no fueron de esa calidad que hubiera querido pues la empresa y demás. La entrada, pues como siempre en Olmedo, porque gusta mucho pues todo esto, y el festival pues lo compuso Pedro Andrés, Caminero y Sergio Domínguez, el rejoneador Sergio Domínguez. El terreno, pues me dijeron que la plaza estaba muy bien y que bueno, pues no tuvo esa suerte el rejoneador, tampoco fue una tarde lucida para todos, pero bueno, pues se culminó lo que había sido pues ese festival sin caballos que se celebró en Olmedo, claro. Bueno, después volvemos a hablar de Olmedo y de Mojados, pero ahora vamos a ver imágenes. Vamos a empezar por la Fundación del Toro de Lidia. ¿Qué vamos a ver? Pues la ILP taurina, que se ha llegado a la conclusión de que se va a hacer, y se va a hacer pues de una manera muy, yo diría que muy irresponsable por parte del gobierno español. ¿Por qué? Porque, hombre, nosotros la cultura taurina es la cultura taurina, y yo quiero que veáis sobre todo las declaraciones que hace la Fundación del Toro de Lidia, en este caso Victorino Martín, hijo, y para que sepáis un poco de lo que va la ILP taurina que se va a hacer en el Congreso de los Diputados de España, porque fíjate, todavía los demás partidos prácticamente todos se han dicho cada uno lo que les corresponde, y sin embargo el Partido Socialista todavía no ha querido pues decir nada de nada,
y en este caso pues es yo diría que una irresponsabilidad grandísima por parte del gobierno español, puesto que la ILP, pues yo diría que no se tenía que haber, de ninguna de las maneras se tenía que haber, pues sobre todo porque la tauromaquia es cultura, y vais a ver las declaraciones que se hace por parte de la Fundación del Toro de Lidia. Bueno, vamos a Mojados. ¿Qué nos espera para este próximo fin de semana, Mojados? Pues encierros y sobre todo una novillada, bueno, una novillada que, al igual que en Olmedo, pues es en este caso una novillada con picadores, con un rejoneador y dos novilleros, que esperemos que sea todo lo que el pueblo de Mojados quiere ser, porque todos los años yo creo que ha habido corrida de toros, novilladas, y bueno, pues ellos siguen con la apuesta tan importante que es la tauromaquia en serio. En serio quiero decir que si hemos visto Olmedo con ese festival, en este caso siempre en Mojados pues se celebra una novillada con picadores, que bueno, pues aunque sea un poquitín más caro o sea más caro, pues se da esa oportunidad a los novilleros, no solo de por aquí, sino de otras latitudes, y siempre ha habido, hay que tener en cuenta de que el ayuntamiento siempre apuesta por una cosa seria, y Mojados año tras año lo sigue dando. Tenemos que decir también que en Mojados, pues siempre los entierros y la cosa tradicional es muy importante porque, bueno, pues pilla muy cerquita de Valladolid, muy cerquita de Medina, muy cerquita de todos los sitios, y acude muchísima gente. Y bueno, pues se están haciendo las cosas muy bien por parte del Ayuntamiento de Mojados, claro. Pues siempre lleva unos cuantos años que hay una apuesta grande por cuidar el tema del toro, sobre todo que tenga presencia, ¿eh? La presencia muy importante en Mojados. Hay localidades como Mojados o Aldea-Mayor que también cuidan mucho. Y Mallorca. Cuidan mucho. Hay pueblos, hombre, fíjate, Íscar, la novillada, tenemos que decir que el triunfador de la feria de Íscar... Sí, te lo voy a preguntar, te voy a decir, digo, vamos a cerrar la provincia de Valladolid y dejamos Olmedo, Mojados, vamos a Íscar. Ah, sí, sobre todo el triunfador ha sido Mario Vilau, un novillero que, bueno, pues que está dando mucho que decir, y bueno, pues fíjate, triunfos importantísimos prácticamente en toda la feria de novilladas, al igual que si el otro día hablábamos de Julio Norte, ¿verdad? Pues fue cogido y ha tenido una desagradable cogida e importante cogida, puesto que fíjate que en este caso, en el caso del novillero Julio Norte, pues va a haber muchas sustituciones por parte del que tenía pues una serie de novilladas importantes, y la jornada ha sido muy fuerte, al lado del Ano, con desgarros importantes. Se le intervino primero en la enfermería, y luego pues fíjate, su padre, tanto su padre Julio Norte como su apoderado Ignacio López Chávez, que también pues ha querido decir, o sea, es apoderado de él, pues ha querido decir que, bueno, ha sido una jornada importante. Esperemos que pues ya todo ha pasado a mejor, pero sobre todo que va a tener un tiempo importantísimo en esa reconstrucción de toda esa jornada y demás. De todo lo malo, ojo, de todo lo malo, es lo mejor que es al final de temporada. Sí, no es en el mes de marzo cuando te rompe la temporada, ¿no? Sí, pero además además de tener esa, pues la gente pues quería, sobre todo, fíjate, Zaragoza, luego daremos los carteles de Zaragoza, estaba incluido en los carteles de Zaragoza, y otra serie de carteles importantes en Guadarrama, que es una feria también de novilladas importantes, en Villaviciosa de Odón, pero nosotros lo que queremos es, sobre todo, que se ponga bien, y que todos esos destrozos que ha hecho el toro en esa parte tan importante, pues se vayan recuperando poco a poco, porque ha sido una jornada importante, ¿eh? Y en un sitio donde, bueno, pues va a tener unos meses donde va a tener, pues sobre todo mucho que esperar y que hacer, porque los médicos pues decían que la jornada pues es sobre todo de mucha paciencia y de una reconstrucción importante que ha tenido.
Pues a ver si para la próxima temporada, mes de marzo, ya le tenemos ahí en los ruedos. Vamos a ver imágenes. Una alternativa, como es la de Aarón Palacios. ¿Por Sí, qué porque quieres todo el mundo, como decíamos la semana pasada, todo el mundo me ha estado refiriendo, porque fíjate que hablábamos de que el Logroño estuvo muy bien y sobre todo que la alternativa esta de Nimes, pues la alternativa ha sido una alternativa, yo diría que importantísima, porque Roca Rey y Pablo Aguado con los toros de Jandilla pues estuvieron muy bien, y en Nimes Aarón Palacios, un nombre que tenemos que tener en cuenta, porque seguramente que al año que viene pues será uno de los matadores jóvenes que tenga esa impronta de poderse subir al caballo de, bueno, de los matadores de toros importantes. Si le dan esa oportunidad que tiene este joven matador de toros zaragozano, porque fíjate que Dios mediante va a tener el 9 de octubre con Sebastián Castella y Aarón Palacios, o sea, él mismo, un mano a mano interesantísimo en Zaragoza. O sea que a lo mejor tenemos que hablar más inmediatamente de este matador de toros, y sobre todo la actuación tan importante que tuvo en Nimes es de destacar. Y sobre todo quiero que veáis el reportaje tan importante que hemos traído a colación de esa alternativa tan, yo diría que tan soñada por parte de él, pero también de todos los aficionados que esperan de este joven matador de toros ya. Pues vamos a verlo. Toñez, antes me has estado contando de la cornada que ha padecido, que ha sufrido Julio Norte, pero no ha sido la única, ¿no? No, porque fíjate, en un festival de Samuel Lavalón, en el Festival de Algemesí, pues ha tenido también una jornada importantísima, un matador de toros que está completamente ya consolidado, un matador de toros que este año ha hecho 16 corridas de toros y ha estado muy bien, Samuel Lavalón, y en el festival este, para culminar la feria de Algemesí, pues ha sufrido también el pasado domingo una cornada, fíjate, al lado de la Carótida, tuvo muchísima suerte y bueno, ha tenido ese infortunio. Fíjate que era al poner un par de banderillas que normalmente Samuel Lavalón no pone banderillas, pero como era un festival y estaba siendo, la verdad, una tarde triunfal, pues puso el par de banderillas y el novillo arremetió contra él, lo tiró contra las tablas y luego pues lo dio una cornada al lado de la Carótida, que ha sido también importante. Y bueno, esperemos todavía. Fíjate que también tenemos que decir que Perera ha terminado la temporada y también se ha operado de la columna, que llevaba ya unos meses ahí. Hay otros matadores de toros también, ya dijimos, en Ferrera, y sobre todo pues otra serie de matadores de toros y de novilleros. En el caso de Alberto Donaire, pues un novillero también que el pasado domingo en el Zapato de Oro, en Arnedo, pues ya venía arrastrando sobre todo esa bolsa que tenía y demás, y que prácticamente esta mañana o así el miércoles, sí, días, tuvo una, ya a ver si le quitaban esa bolsa que llevaba durante toda la temporada, y que ha hecho una temporada para mí de un auténtico prestigio. Alberto Donaire es un novillero que, bueno, salió de la Escuela Taurina de Valencia, es logroñés, y bueno, pues tuvo que ir a Valencia prácticamente con toda la familia, estuvo en la Escuela Taurina de Valencia y de ahí salió esa impronta que tiene este novillero. Y bueno, pues sin suerte pues tuvo esa cornada tan importante que tuvo que sufrir. Le pusieron una bolsa y ha estado totalmente la temporada con esa bolsa hasta que ha terminado la temporada y se ha tenido que operar ayer. Y bueno, pues le damos todos los parabienes desde aquí, porque fíjate que la temporada, aparte de terminar así, los matadores de toros, novilleros, que tienen esas lesiones tan importantes, pues han ido durante toda la temporada arrastrando esas operaciones que tenían para poder acabar la temporada, claro. Vamos a ver imágenes de Madrid, porque nos querías mostrar varias imágenes, pero sobre todo el concurso de ganaderías, ¿no? Sí, el concurso de ganaderías, porque fíjate, es muy nombrado. Por ejemplo, Rubén Sanz, que tenía 16 años de alternativa y que no se había presentado al Madrid, que no había confirmado la alternativa, y en el concurso de ganaderías, pues la verdad que los toros, fíjate, de Concha y Sierra, de Pala, de Partido de Resina, de Murteira, de Escolar y de Rehuelga,
pues era una cita muy importante para los toristas. Y en Madrid, pues estos concursos de ganaderías, pues tienen muchos adeptos. Fíjate que había el pasado domingo 10.000 espectadores. ¿Por qué? Porque la juventud y sobre todo la gente turista, pues le gusta ir a esta serie de corridas de toros tan importantes. El cartel lo componían Javier Herrero, que es el matador de Cuellarano, que bueno, pues no tuvo esa tarde tan, vamos a decirlo, tan importante. ¿Por qué? Porque los toros... Además, hubo una anécdota, y sobre todo que uno de los picadores de Javier Herrero pues estuvo muy mal, fue casi una bronca muy impresionante la que hubo no lo picó bien, se picó mucho, y también lo componía Javier Gómez del Pilar, que fíjate, otra vez pues rayó la Puerta Grande en Madrid, cortando una oreja, y en su primero también estando francamente bien, porque vais a ver las imágenes. Gómez del Pilar rayó a una altura sensacional. Pues el peor lote se lo llevó Rubén Sanz, el torero soriano, que después de 16 años de alternativa, pues confirmó la alternativa. En Madrid lo aprecian, llevó mucha gente de Soria y sobre todo de gente que lo conoce. Y bueno, darle desde aquí la enhorabuena de confirmar en Madrid, y esperemos que haya otras oportunidades, tanto a Rubén Sanz como a Javier Herrero, que bueno, no tuvo la tarde que él soñaba, pero esta corrida de toros de concurso de ganaderías, pues rayó una altura importante para Gómez del Pilar, que podía haber salido por la Puerta Grande. Luego, las otras imágenes, la presentación de ese festival tan interesante que va a haber el 12 de octubre por la mañana, que vais a ver a Morante de la Puebla con yo diría que con el prototipo o con el monumento que se va a hacer en homenaje a Antoñete, que será ese festival de por la mañana con matador de toros importantísimos. Lo vamos a ver todo seguido, ¿no? Sí, lo vamos a ver todo seguido. Y luego ese homenaje que se hace, que luego daremos los carteles de las ventas de esta feria de otoño, que es importantísima, también a ese homenaje a Paco Camino, con yo diría que con un anuncio pues muy bonito y muy entrañable que se hace en homenaje a Paco Camino. Ortúñez, ¿qué me cuentas del zapato de oro? Pues el zapato de oro ya lleva dos, el próximo, o sea, el día 1 y el día 2 serán los dos siguientes, o sea, las dos siguientes novilladas, y en este caso tenemos que decir que Julio Norten todavía, pues fíjate que estaba cartelado el día 1 con Cristiano Torres y Emilio Sornio, y el día 2 el Mene, Martín Morilla y Pedro Luis. O sea que el zapato de oro, fíjate que el pasado día 27 Tomás Bastos y Julio Méndez cortó una oreja Tomás Bastos, que tuvo una actuación sensacional, al igual que Julio Méndez, que fue cogido y no pudo terminar junto con Carlos Tirado. La novillada, pues bueno, resultó muy entretenida. Y luego la del pasado domingo con Alberto Donaire, Joel Ramírez, estos dos últimos cortando orejas con la novillada de Los Maños, junto con Ignacio Candelas, que no tuvo suerte. Bueno, ya no es suerte, sino que hay que estar muy placeado para estos novillos de Los Maños, que son novillos, pues bueno, que hay que tener una cierta, yo diría que bagaje importante de los novilleros. Y en este caso el zapato de oro, que este año celebra su 50enario, pues está siendo muy exigente para los novilleros, y esperemos que sea pues una impronta para todos los novilleros que han actuado. O sea que vamos a ver si este zapato de oro está tan reñido como otros tantos, ¿sabes? Porque prácticamente todas las figuras del toreo que hay ahora mismo pues han ganado este prestigioso zapato de oro que hay en Arnedo a últimos de septiembre, que como os dijimos semanas anteriores, las novilladas prácticamente han copado todo el mes de septiembre, con Morazarzal, con Arganda, con otra serie de ferias de novilladas que han sido importantísimas. ¿Por qué? Porque el tramo del mes de septiembre-octubre es cuando los novilleros prácticamente tienen esta exposición
de ferias, de novilladas, tanto en la Comunidad de Madrid como prácticamente en todo la ESA. Ortúñez, llegada a estas alturas ya de la película, empezamos a jugar con los cambios de apoderado, ¿no? Sí, y muchos. Sí. Fíjate que a mí me ha extrañado mucho Morenito de Aranda. Morenito de Aranda con Roberto Piles, que había sido, pues yo diría que ha sido uno de los más nombrados. Lo que Morenito de Aranda ha hecho una temporada sensacional. Roberto Piles, pues tenía esa predisposición de que ha hecho esas gestas tan importantes y ha tenido una temporada francesa y española sensacional, ha sido uno de los triunfadores de este año. Y fíjate, hablar de David de Miranda, que luego hablaremos un poco, y que haya roto también con José Luis Pereda, pues es otra de las noticias importantes que se está hablando prácticamente en todo el mundo del toreo. Juan José Padilla ha roto con el novillero Martín Morilla, o sea, Juan José Padilla ha roto con Martín Morilla. Miguel Andrade, que ha sido también otro de los nombres más destacados dentro de Madrid en los concursos de ganaderías, o sea, la última edición de Madrid, con esos desafíos ganaderos y demás, que estuvo también muy bien, que lo llevaba Lidia Bermejo, también ha roto, y José María Martín, ese rejoneador que a mí yo lo he visto muy joven, pero que junto con Santiago Asenjo, pues también han decidido romper. Fíjate, prácticamente ya acabada prácticamente la temporada, ya estamos viendo esas rupturas de apoderamiento, y apoderamientos importantes, porque ese susodicho David de Miranda, un auténtico matador de toros que nosotros apostábamos y seguíamos apostando, que Sevilla salió por la Puerta del Príncipe, que el otro día pues también tuvo una actuación destacadísima, que luego hablaremos de Sevilla. Y hablar de las rupturas de apoderamiento, pues prácticamente ya finalizando la temporada, pues es hablar mucho y decir mucho, en el caso de Morenito, en el caso de David de Miranda, en el caso, por ejemplo, de este novillero que, bueno, que tenía o tiene esas perspectivas tan importantes como es Martín Morilla, que no ha tenido suerte en estas, sobre todo en prácticamente todas las ferias de novilladas, y era un nombre destacado y que se ha venido abajo completamente, y que apostaba mucho Juan José Padilla y lo ha llevado con un mimo importante, y que, bueno, pues han decidido dejar ese apoderamiento tan importante, claro. Vamos a ver imágenes, en esta ocasión de José Antonio Morante de la Puebla en Salamanca. Sí, porque os dijimos que la semana pasada pues no teníamos las imágenes importantes de lo que fue ese concurso tan importante de ganadería, junto con Talavante y con Borja Jiménez, con el aditamento de que Morante de la Puebla pues estuvo sensacional en Salamanca. Todavía lo recuerdan en Salamanca esas dos faenas tan importantes. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, y sobre todo en que las imágenes son extensas de lo que dijo Morante de la Puebla, pues vamos a verlo. Recta final del programa, y lo hacemos presentando dos ferias. Por un lado, hablamos de Madrid, Ortúñez. Sí, vamos a hablar un poco de Madrid, porque la Feria de Otoño de Madrid, todo el mundo me está preguntando, y todo el mundo, bueno, pues quiere, sobre todo porque ya hoy mismo, jueves, una ganadería que, bueno, que ha estado muy bien en Madrid, como es la de López Givaga, hará una novillada picada con Sergio Sánchez, Emilio Sornio y Ignacio Candelas. Y luego, sin solución de continuidad, pues fíjate, el día 3, el día viernes 3, Emilio Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo, con una corrida de toros de Victoriano del Río, que para mí ha sido una de las ganaderías que, en este caso en Madrid, sí, bueno, pues no ha tenido esa conformidad. El sábado una corrida de toros de Domingo Hernández con Talavante, con Pablo Aguado y con Jarocho. Jarocho, que, bueno, pues no ha tenido las corridas de toros que hubiera querido él. Con esa continuidad. Sí, y sobre todo, pues fíjate, y el domingo 5, Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández con Fuente Imbro y con el Puerto de San Lorenzo. Luego, pues fíjate que vamos a decir que ya el tramo más final, ya
que será pues a partir del día 10 con una corrida de Victorino Martín, con David Galván, Román y Ginés Marín. Y ya decir que el próximo domingo, o sea, el día 12, pues esa corrida final que se va a retransmitir por Telemadrid, en el caso de Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez, será por la mañana será lo que vamos a decir el festival ese para la recaudación de hacer ese monumento tan importante que se va a hacer al matador de toros Antoñete. El viernes 10 pues será una novillada picada que está comprometida, puesto que estos son los 3 triunfadores de aquellas novilladas que se daban por la noche en Cénate las Ventas, que les prometieron esta novillada, con una novillada de Fuente Imbro con Bruno Aloy, El Mene y Pedro Luis, que son los 3 triunfadores de aquellas novilladas que estuvieron sensacional. Y bueno, pues también decir que se está haciendo también Camino hacia las Ventas, que es una novillada de los novilleros sin caballos que se ha celebrado durante prácticamente todo el verano por prácticamente todos los pueblecitos de Madrid. Y bueno, pues que es una final que se lidiarán novillos de Ángel Luis Peña, también es importante, y ya sin solución de continuidad pues se cerrará yo diría la temporada importante que ha tenido la Plaza de Toros de Madrid. Haremos un esquejo importante de lo que ha sido este año la Plaza de Toros de Madrid, porque ha batido todos los récords habido y por haber, tanto en llenos, tanto en entradas, tanto en sobre todo la televisión, que ha sido importantísimo. Y bueno, pues hablar de Madrid y hablar sobre todo de los récords de asistencia en una plaza tan importante como la de Madrid, la cantidad de abonados que ha subido prácticamente un 20%. Ahora ya, fíjate que se pueden vender solo prácticamente unas 2.000 entradas, prácticamente son 20.000 abonados. Sabéis que en la Plaza de Toros de las Ventas caben 23.000 localidades y prácticamente pues todos los llenos son absolutos. Ya se ha colgado prácticamente el lleno del día 12, el lleno del festival por la mañana y bueno, otra serie de corridas de toros como es la del viernes, la de los victorinos. O sea que se han batido prácticamente todos los récords en la Plaza de Toros de Madrid y hablaremos y diremos un poco lo que son los números, porque los números son importantísimos y sobre todo a la empresa de Madrid, que año tras año se está haciendo una labor importantísima y que han llegado a un punto prácticamente definitivo en este caso. Vamos a cerrar hablando de Zaragoza, Ortúñez. Sí, los carteles de Zaragoza, fíjate que ya empezarán, Dios mediante, con el Mene Tomás Bastos, otra sustitución de Julio Norte. Luego habrá una corrida de toros, concurso de ganaderías con Rafaelillo, Antonio Ferrera, que también tendrá que ser sustituido, puesto que sabéis que está cogido. Y ya para finalizar, yo diría que su final, porque Javier Castaño sabéis que se retira este año y yo creo que va a ser la última corrida de toros que él lidiará, y la lidiará en Zaragoza. Luego habrá una novillada sin caballos. Luego el martes 7, pues fíjate que Pedro Andrés, Joselito de Córdoba y Daniel Artazos, que debutará con caballos, que es un novillero también aragonés, que bueno, que fíjate, va a debutar con caballos y es una oportunidad importante con novillos de Ignacio Pérez Tabernero. La Palmosilla el día 8 con Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo, también un cartel importante. Antes habíamos hablado de ese mano a mano que está concitando, la verdad va a ser prácticamente un lleno importante, la de Castella y Aarón Palacios, con 3 ganaderías importantes como son Jandilla, Hermano García Jiménez y Domingo Hernández. Eso será el día 9. El día 10 la comparecencia de Morante de la Puebla. Lo de Manzanares está ahí, no sabemos si Manzanares podrá acudir a la Feria del Pilar, junto con la alternativa de Cristiano Torres, es un novillero también aragonés, que bueno, que ya lleva una serie de temporadas y que va a estar ahí.
Y luego pues Talavante, Rocarrey y Tristán Barroso el sábado 11, con una corrida de Juan Pedro, que también será interesante, con Rocarrey y Tristán Barroso. Tristán Barroso sabéis que lo lleva Carlos Zúñiga Padre, que es el empresario de esta plaza, de la Plaza de Toros de Zaragoza. Otra oportunidad importante para ver a un joven matador de toros importante. Se dará una oportunidad interesantísima a 3 matadores de toros que, en el caso de Alberto Álvarez, que es también un torero maño que ya lleva una serie de años importante con toros de pincha, Román y José Fernando Molina. Y bueno, pues luego la consabida corrida de rejones, que será la que dé por finalizada esta feria de Zaragoza, que en este caso también tenemos que decir que sobre todo la cosa popular, concursos de recortadores, emboladores y toda la serie gustan muchísimo, y para mí es, yo diría que la primera plaza en este mundo del toro tradicional, porque se celebran emboladores, se celebran de toda clase de espectáculos tradicionales que se dan en Zaragoza, por la noche, por la mañana, y coincidiendo sobre todo en esta feria tan importante como es la del Pilar. Pues tenemos que marcharnos y lo hacemos con imágenes de Sevilla. Un resumen que nos quieres traer, ¿por qué? Pues ha sido una, decepción en algunos casos. Porque fíjate que la primera corrida, que fue de Victoriano del Río, y bueno, David de Miranda estuvo en su lugar, tanto David de Miranda como Ortega y como Aguado. Para mí, la del pasado viernes fue la corrida más importante, junto con la del pasado domingo, porque la de los toros de García Grande pues decepcionó. Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez, pues en el caso de Daniel Luque estuvo sensacional, la verdad que a mí me gustó mucho, cortando una oreja. Borja Jiménez no tuvo ese lote importante. La ganadería de García Grande, pues prácticamente ha sido una de las ganaderías más importantes de toda la temporada, y sin embargo en este caso en Sevilla el pasado sábado pues no tuvo ese, al igual que la decepción del pasado domingo con la alternativa de Zulueta, que estuvo, para mí rayó una altura sensacional Zulueta. Morante en uno de ellos, bueno, pues no pudo hacer nada, sin embargo pues dejó destellos importantísimos en su segundo. Y bueno, Rocarrey, decir que Rocarrey pues está subiendo una cuesta sensacional, porque en Sevilla pues lo han mirado y lo han requete mirado, porque Rocarrey, al ser la figura del toreo, luego al haber tenido esa impronta que tuvo con Morante, que bueno, eso ha quedado ya olvidado en una de las imágenes. Y decir que la televisión andaluza pues ha batido todos los récords habidos y por haber, porque estas 3 corridas de toros que se han dado en el canal autonómico pues han tenido una audiencia sensacional. Pero en definitiva la Feria de San Miguel pues no ha llegado a lo que queríamos que hubiera llegado, porque los nombres eran importantísimos, y como vais a ver en los reportajes, bueno, pues esas 3 llenos absolutos en la feria de San Miguel de esa alternativa tan importante que era la de Javier Zulueta, que para mí estuvo muy bien en los 2 toros que le correspondieron, luego Morante y luego Rocarrey. Pero en definitiva la feria de San Miguel dejó pues un halo de esperanza para otros años, porque ahora mismo pues ya la empresa dejará de regir los destinos de la Real Maestranza. Ahora los maestrances sacarán una licitación para bien quien pueda coger la feria, o sea, los destinos de la Real Maestranza, y tiene muchos quieren, todas las empresas, prácticamente todas las empresas quieren coger la Real Maestranza. Y bueno, pues Sevilla tiene... O sea que tiene muchos novios, ¿no? Muchos plaza, novios, ¿no? y muy importantes, y esperemos que para bien de lo que ha sido y sigue siendo una de las
plaza más importante de España, pues tenga sobre todo ese prestigio que ha tenido durante tantos años de la mano de Can Orega. Pues con Sevilla terminamos. Te espero en Túñez el próximo jueves, no faltes, ¿eh? Muchas gracias, Javier.